Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es José Luis Zamora Valdés, soy doctor en Derecho Público y en esta ocasión me gustaría hablarles sobre dos aspectos que convergen en el fenómeno educativo y que le permiten tener un sustrato teórico importante para poder comprender mucho mejor el papel de la teoría biosocial sobre la misma disciplina. En principio, me gustaría mencionarles que en términos de la historia, la educación se ha enriquecido por dos acontecimientos. El primero de ellos, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial plantea una mecánica estandarizada de tratamiento de la información y de acceso al conocimiento a partir notablemente de ejercicios memorísticos que puedan ser cualificados por el instructor. La tarea industrial tiene como propósito el que sea estandarizado el conocimiento para que cualquier obrero pueda acceder a cualquiera de los puestos de trabajo dentro de la línea de producción, pudiendo colocar desde una tuerca hasta un tornillo o bien incluso tener la oportunidad de soldar. Entonces, la idea misma de la educación se sumerge en el fenómeno industrial, en donde precisamente se va a tomar como parte de la observación de esta nueva fenomenología de trabajo el poder comprender la valoración del conocimiento a partir de acceder o afrontar el fenómeno del empleo. Y por otra parte, también va a sustraer la importancia de que un sujeto que se encarga de impartir la educación tenga realmente el acceso al conocimiento, no solamente en su ámbito teórico, sino también práctico. Como aspectos negativos que va a heredar esta mecánica industrial, podemos encontrar la condescendencia por parte del docente, que involucra un aspecto de discriminación hacia el alumnado, en donde el conocimiento y el acceso al empleo se convierten en expresiones de corrupción y de condescendencia con el auditorio. Corrupción en la medida en que el docente sabe que las pruebas son una ruta de éxito para el estudiante y el colocar una calificación negativa involucra una dificultad en el acceso o incluso la negligencia para obtener un puesto de empleo. Otro aspecto negativo que se sustrae un poquito a la dinámica propia del desarrollo industrial tiene que ver con este enfoque de que una cosa es estandarizar el conocimiento para que todos tengan acceso y otra cosa es suponer que dentro de la audiencia no pueden existir diferencias que tienen que ser atendidas o apaleadas por el trabajo docente, como es cuando se presentan capacidades diferentes. Es notable, por tanto, que como en todo evento histórico, podemos sustraer aspectos positivos y negativos. Por otro lado, encontramos la trascendencia de las ideas positivas que tienen su arraigo en Augusto Comte a partir de descubrir una nueva sociedad civil, en donde la razón es el punto definitorio sobre la búsqueda del conocimiento, sustraído en rigor a la observación y al método, a partir de aparcelar la realidad y poder obtener información de ella, ubicando así diferentes disciplinas cuyo quehacer científico nutre el conocimiento humano y le facilita el acceso a la tecnología. El positivismo, por tanto, es un basamento teórico que tiene convergencia con la valoración sobre la industria y la innovación tecnológica y utilitaria para la vida humana. De aquí que precisamente nosotros podamos incluso comenzar a comprender muchas de las ocupaciones que presenta dentro del sistema educativo mexicano el quehacer disciplinar de la ciencia, en donde precisamente esta idea de poder educar a partir de parcelas la vamos a encontrar en prácticamente todos los niveles educativos, cuyo nivel de complejización va a ser a partir del avance y especialización sobre cada uno de ellos. Es notable que dentro del rubro de la educación básica guarde papel un antecedente del positivismo francés, como puede ser el enciclopedismo, en donde el uso de fuentes con rigor científico todavía se encuentra atenuado, no así en el caso de la secundaria y el bachillerato, en donde ya los libros de texto hacen referencia a estudios científicos más particulares y concretos, o bien a textos que son conocidos en el campo de la ciencia, para ser más exacto. Entonces, estos dos acontecimientos, por un lado la educación el fenómeno industrial y por otro el positivismo científico, van a conducir a la educación a conciliar la idea de que el fenómeno educativo propicie aspectos muy puntuales como es el aparcelamiento de la información,
su comprensión básica, general y complejizada a partir de aspectos puntuales más particulares. Y por otra parte, el poder comprender el fenómeno educativo dentro de un ambiente determinado y cuáles son los retos que existen en este ambiente. Entonces, es notable que estos dos elementos nos permiten transitar hacia la superación moderna de la idea que la educación es lineal entre la docente y el alumno, para también confiarnos a la utilización de los espacios y la fenomenología, incluso de otros actores que convergen con el fenómeno educativo y se complejizan precisamente en la expresión de una implementación de un modelo educativo institucionalizado. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante hablar de la biología y la sociología en este campo? ¿O por qué es importante incluso desarrollar una teoría biosocial de la educación? Precisamente es ocupación dentro de esta herencia cultural el preocuparnos por ubicar el cómo el individuo toma sus propias decisiones, pero a partir de comprender estas decisiones desde un basamento empírico, en donde exista evidencia al respecto y pueda haber materialidad al respecto. Si nosotros comprendemos esto con exactitud, podremos entonces ubicar lo siguiente. La característica que va a tener la biología en lo particular y con mucha afinidad va a ser poder ubicar cuáles son los procesos psíquicos a partir del estudio del cerebro, y en donde particularmente los avances sobre la comprensión de la memoria en estricto sentido o el pensar va a facilitar el poder ubicar de manera empírica el fenómeno de acceso al conocimiento, su comprensión y su complejización. Incluso al día de hoy, gracias a las neurociencias, poder distinguir que existen diferentes tareas que se pueden desarrollar a partir de la ubicación del músculo, a partir de una identificación funcional del músculo cerebral. En otro talante, nosotros podemos encontrar en el caso de la sociología la ocupación por entender la relación con los demás y cómo el sujeto llega a tener un nuevo conocimiento o acceder a una nueva información o a retarse hacia sí mismo para poder converger en la sociedad a partir de una dinámica que involucra la cuestión con los otros y lo que esto involucra. De aquí que hablar de los fundamentos biosociales de la educación sean importantes en la medida en que tratamos de trazar para el alumno cuáles son estos aspectos individuales y de trato con los demás que pueden sustraerse teóricamente a una explicación cimentada en evidencias y que tengan una huella notablemente desde la experiencia material, ¿no? Que es un poquito la perspectiva positiva a la que yo hacía referencia y que busca sustraer discursos religiosos sin evidencia y sin este sustrato, así como filosóficos que solamente contengan afirmaciones que no estén soportados en verdades relativas amparadas por hallazgos de carácter empírico, ¿no? Entonces, la materialidad de la ciencia es un aspecto que busca cubrir el positivismo, en donde notablemente existe toda una disputa al respecto, pero que nos hace comprender por qué la educación se aboca a este estudio un poquito en el contexto de del fenómeno positivo y sobre todo comprendiendo que estos fundamentos tienen una repercusión directa en el ambiente educativo, en donde se presenta la práctica educativa. Entonces, es notable que al día de hoy la teoría y práctica educativa, siguiendo ahora sí la herencia de estos dos acontecimientos, van a tener un papel distintivo en la historia del siglo XX. A mi manera de ver, y con el propósito de dar referencias para poder comprender un poquito mejor este avance y sobre todo la discusión teórica que hay de por medio, yo le recomendaría 4 autores en lo particular. El primero de ellos sería notablemente Augusto Comte y su filosofía positiva, en donde podemos comprender con mucha mayor sustantividad este discurso sobre la materialidad de la ciencia y la importancia de la evidencia, que redunda en mucho en la idea laica de la educación y que conduce a una idea positiva propia de la ciencia, en donde se estudia la realidad, se aparcela, se objetiviza y se procede a su estudio con un método que garantice que con sus pasos
exista la oportunidad de que la observación sea eficiente y de que se suscite un conocimiento al respecto mediante un hallazgo concreto. Por otra parte, una obra que también les voy a recomendar sería Thomas Kuhn. Thomas Kuhn tiene la estructura de las revoluciones científicas, en donde él identifica que en toda ciencia existen momentos en que los mismos hallazgos derrumban el edificio científico. Es decir, todo el objeto que venían estudiando lo pueden derrumbar, que es una cuestión que él sobre todo alude en su libro a la complejización de la física, en donde la física mecánica se derrumba, que es la posición de Comte, frente al desarrollo de la termodinámica y de los avances de la física experimental. También en este mismo libro Kuhn habla de cómo cada ciencia se enriquece con el conocimiento de otra disciplina e incluso llega propiciando el conocimiento de otra disciplina a generar disciplinas propias generadas a partir de la interacción del conocimiento y de los científicos de las dos áreas, y en donde podemos encontrar la biofísica y la bioquímica como ejemplos. El siguiente autor que me gustaría recomendarles, además de Kuhn, sería Mario Bunge. Mario Bunge, en su libro La ciencia, su filosofía y su método, nos ofrece una referencia muy particular sobre tres temas. El primero de ellos es cuáles son las ciencias. El segundo es qué papel juega la ley científica. Y tercero, cuáles son los modelos de estandarización más eficientes para la ciencia. Cuando abunda en el primer tema, que es la diferenciación de las ciencias empíricas y formales, siguiendo el criterio de Kant como juicios a posteriori y a priori, es decir, distinguiendo que las ciencias empíricas necesitan partir de la realidad, soportar sus observaciones en nuevas evidencias que obtengan de una nueva observación de la realidad concreta, así sea experimental. Y por otra parte, los juicios a priori, que son generados a partir de las verdades relativas obtenidas de las ciencias empíricas y que buscan tener validez a partir de las operaciones secuenciales que se presentan ocupando la lógica o las matemáticas. Y estas son las ciencias formales. El papel que juega la ley en este libro es importante porque destaca que si bien es cierto la verdad relativa, no por eso tienen que dejar de existir las leyes científicas. Es decir, no podemos hacer a un lado la importancia de desarrollar principios, criterios y reglas que se desprendan del conocimiento que hemos ubicado como hallazgo. Es decir, el hecho de que el conocimiento científico sea falible no quiere decir que no lo podamos emplear, ¿no? Y que no podamos por eso establecer tratados y establecer leyes. Una parte que me parece importante. Y que por tanto, de aquí que sean comunicables y que sean legales y otros criterios más que fija en su libro. Un punto que importa mucho en esta obra es la idea de que la ciencia, indistintamente que sea empírica o formal, debe de comprender cuál es la forma estandarizada de procedencia para la ubicación de nuevos hallazgos. Y en donde esta estandarización, pues notablemente coquetea con la idea de que exista un modelo unánime, incluso en el campo científico, en donde se observe el desarrollo hipotético como un aspecto metacientífico, porque sugiere en gran medida las cualidades en ejercicio del investigador. Otra obra que me gustaría recomendarles para hablar de positivismo sería, en este caso, además de Comte, Kuhn y Mario Bunge, sería Basarab Nicolescu. Basarab Nicolescu trata de superar la idea moderna en donde lo que importa es una relación lineal del sujeto con el objeto y comprender que hay un tercer oculto. Esto, notablemente, podríamos decir, se refiere al ambiente, como podríamos contextualizar en la experiencia holística del Asia, o se refiere a las impresiones, siguiendo la filosofía alemana próxima a las ideas orientales, o podríamos hablar de un mecanicismo incluso universal, siguiendo las ideas orientales, retomando incluso ideas árabes. Pero en realidad Basarab Nicolescu a lo que se refiere con el tercer oculto es que existen aspectos dentro de la investigación científica que el investigador puede conocer o no, puede descubrir o no, y que eso no cierra la puerta a que se pueda desarrollar ciencia. Y en donde existe la oportunidad de convivencia de diferentes expresiones que nos permitan
observar lo que nos rodea y que convergen en la investigación. Eso, indistintamente, sus aportaciones sobre la idea de la transdisciplina, en donde considera que las ciencias pueden tener esta oportunidad de transferir su conocimiento entre sí, como lo sostiene Maturana y Varela, para poder soportar una nueva clase de discurso que permita el desarrollo de las ciencias y el avance de nuevos hallazgos. Basarab Nicolescu sostiene que eso no es ciencia, con rigor, que la transdisciplina no es, la transdisciplinaridad no involucra una ciencia y la oportunidad de hallazgo en sí mismo, pero sí lo enriquece. Hay otros que consideran que la investigación transdisciplinaria sí es metódica, es objetiva y puede desarrollar hallazgos nuevos. Basarab Nicolescu considera que no. Pero podemos destacar que las ideas de Nicolescu pueden enriquecer un poco más esta óptima forma de comprender el proceso de investigación y la generación del conocimiento. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué es tan importante todo este discurso positivo, así como las diferentes etapas en las cuales converge respecto de la educación? Porque todo este basamento científico es lo que converge en la determinación de la cientificidad de un conocimiento al día de hoy, en la contemporaneidad. Entonces, es por ello que incluso la materialidad que sostiene Comte, la transición frente a la falibilidad de las verdades relativas que maneja Kuhn, así como la edificación y destrucción de las mismas disciplinas, la estandarización que maneja Bunge con el método, la valoración de las leyes científicas y la importancia de ubicar los campos científicos a partir de juicios que nos permitan ubicar el valor de la evidencia, junto con los retos que involucra dentro de la relación sujeto-objeto, aspectos que pueden ser comprensibles, incomprensibles, determinables o no determinables, como maneja Nicolescu con el tercero oculto, nos conducen precisamente a la ocupación de determinar cuáles son los fundamentos teóricos de una disciplina, dentro de los cuales algunos son sustantivos, como es el caso de aquellos que se sustraen de la biología, como puede ser la comprensión de las facultades mentales, comprensión, perdón, del cerebro humano, el desarrollo del ejercicio de sus propias facultades, dentro de las cuales se destaca en demasía la memoria. O bien, en el caso de lo social, cómo es, hasta qué grado converge o influye en la educación la forma en cómo el sujeto se relaciona y le permite transformarse a sí mismo y permite ser un instrumento de transformación para los demás. Pues bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Fuera del discurso que ofrecí en un principio, me gustaría agregar este marco referencial básico para poder ubicar mucho mejor nuestra discusión y que estemos en oportunidad realmente de desarrollar un discurso erudito sobre el campo de la ciencia y sobre todo el valor que tienen los fundamentos teóricos de la educación que no necesariamente son propios y para lo cual incluso podríamos destacar y rescatar a otro autor que me parece también importante, que es Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, en su teoría sociológica, sostiene que todo campo científico es autopoyético. Es decir, se conoce a sí mismo, tiene sus propias determinaciones bajo un sistema binario de lo que sí es su ciencia y lo que no es, pero también se enriquece de lo que ocurre en otras y dentro de su propio campo científico toma sus propias determinaciones. En la medida en que toma conciencia a sí mismo, indistintamente de que haya saberes de otras disciplinas que convergen en la propia ciencia y que prácticamente forman parte de un aspecto, pues incluso a veces dogmático, o que no ha sido confirmado empíricamente como tal, o que no tiene la confirmación metódica apropiada. Es decir, hay que recordar que en la ciencia convergen tanto ideas que son de verdad relativas sustraídas de hallazgos y de aspectos metódicos donde se ha sustraído la evidencia, así como de afirmaciones que en ocasiones simplemente son completamente vacías, ¿no? Es decir, ese es un riesgo dentro del campo de la ciencia también. Pero me parece importante conocer la obra de Luhmann para poder comprender mucho mejor este valor que tiene el quehacer de otros campos científicos que convergen en la educación y que le dan un basamento. Al día de hoy no solamente se habla de la biología, también se habla de las neurociencias, se habla de la biofísica y la bioquímica dentro del campo de la educación. Y por otra parte, en el caso de lo social, la cuestión social ya no solo se atiende con la sociología y los autores de marca que manejan en este campo científico, también se apoya en la antropología, también se apoya en la política y también se apoya hoy día en el derecho
en donde los derechos humanos incluso se han convertido en un aspecto importante que atender dentro del aula, en la medida en que se consideran mínimos éticos dentro de nuestra propia civilización. Les agradezco mucho, son ustedes muy gentiles y espero que todos ustedes pasen un espléndido día. Mi nombre es José Luis Zamora Valdés, soy doctor en Derecho Público y he elaborado este material con el propósito de enriquecer el área de los fundamentos biosociales de la educación dentro del CADIT, que se encuentra incorporado en lo que se refiere a este plan de estudios a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Son ustedes muy amables y espero que esto sea de mucha utilidad. Hasta luego.